Entonces, yo les tengo aquí esta imagen de algo que aprendí hace mucho tiempo, mucho tiempo. El plan de Dios para el ser humano es la familia. Y ese es el motivo por el cual el enemigo quiere destruir la familia. Porque cuando destruye la familia, destruye al individuo, destruye a la persona. Entonces, este es un concepto que aprendí hace mucho tiempo acerca de la autoestima, que aunque no es el tema, que no vamos a hablar de la autoestima, vamos a hablar de la familia. La autoestima es parte fundamental de la salud emocional y de la personalidad del individuo. Y aprendí que la autoestima, el concepto que yo tengo de mí mismo, descansa sobre un banco de 3 patas. Esas 3 patas de ese banco están conformadas por 3 necesidades propias del ser humano, necesidades que según el plan de Dios la familia tiene que entrar a suplir y a satisfacer. De eso depende que una persona sea emocional y mentalmente sana, que una persona tenga estas 3 necesidades satisfechas. Y repito, el lugar donde el individuo recibe la satisfacción de estas 3 necesidades es la familia, el seno, el hogar. Los padres son los encargados de satisfacer estas 3 necesidades fundamentales del alma del ser humano. Y esas 3 necesidades son las 3 patas de esta banca, que son las que sostienen la vida de la persona, su autoestima, el sentido de valía de la persona. Entonces, estas 3 patas son la primera pata de nuestro banco, se refiere a la necesidad de sentirse amado. Es la necesidad fundamental de un ser humano. Todo ser humano tiene la necesidad de sentirse amado. Esa es la principal necesidad. La segunda necesidad, o sea, la segunda pata de nuestro banco, es la necesidad de sentirse valioso. Todo ser humano necesita sentirse valioso. Vayamos pensando en esas necesidades, los que tienen hijos pequeños o los que ya crecieron o los que de pronto sientan en su corazón que hay un vacío en estas 3 necesidades, que no se les suplió en su debido momento la satisfacción de estas necesidades. La segunda pata del banco es la necesidad de sentirse valioso. Y la tercera pata del banco es la necesidad de sentirse competente. Estas 3 necesidades tienen que ser satisfechas en el ser humano antes de que él llegue a la madurez y sea una persona sana. Usted de pronto ha conocido personas inmaduras, niños irresponsables, gente necia, gente inmadura que ya le están saliendo arrugas, ya le están saliendo canas, pero actúa como un adolescente lleno de irresponsabilidad, de fluctuaciones en su carácter, en su temperamento, lleno de caprichos, lleno de necedad y lleno de vanidad. Las personas así tienen dificultades con este banco, que es el que sostiene su vida, que es el que sostiene su autoestima. Y vamos a mirar cada necesidad, por lo menos la necesidad de sentirse amado. Los padres, por lo general, por naturaleza, aman a sus hijos, pero no todos saben hacer que sus hijos se sientan amados. Ahí está la diferencia. Podemos amar a una persona y al mismo tiempo esa persona no se siente amado. La necesidad es sentirse amado, no ser amado, sino sentirse amado. Si a mí alguien me ama, pero yo no lo sé, no está pasando nada, no está pasando nada. El niño necesita sentirse amado, o sea, que necesita que ese amor que sus padres dicen tener o experimentan en su corazón sea expresado en un lenguaje claro para el niño y que el niño lo entienda. No como aquel estribillo que conocemos y que porque te amo te aporreo. O la persona que tortura y maltrata al otro y le dice yo te amo, pero es que yo soy así, yo tengo problemas. Eso no es válido.
Eso es completamente anormal. Si la persona es amada, tiene que sentirse amado. Y todo niño, todo ser humano, todo individuo necesita satisfacer esa necesidad. Repito, no significa que necesita que lo amen, necesita sentirse amado, experimentar el amor, sentir y tener la certeza de que alguien lo ama, ¿cierto? Y eso comienza desde el primer instante de nuestra vida, cuando cargamos a nuestro bebé, cuando lo consentimos, cuando le decimos te amo, cuando cuidamos de él con caricias, con canciones, con sonrisas, con besos, con abrazos, etcétera, etcétera. Y más adelante el lenguaje debe continuar, o sea, el lenguaje de la expresión de amor debe continuar, adecuado, por supuesto, a la edad de la persona, pero tiene que haber un lenguaje donde se comunique asertivamente que se ama a la persona. Muchas veces los padres aman, pero no saben comunicar ese amor. Y lo que comunican es otra cosa. Y el niño no puede satisfacer esa necesidad. Y el individuo crece con un vacío emocional porque aunque sus padres dicen que lo aman, él no se siente amado, él no se siente querido. Lo bueno de estas cosas es que Dios tiene la solución para todos los vacíos, para todas las carencias, para todas las heridas emocionales que se hayan podido ocasionar con una mala niñez o con una mala crianza. Dios tiene la manera de satisfacer todas nuestras necesidades. Y con respecto a la necesidad de sentirnos amados, la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso puede ser también solamente una doctrina para nosotros, pero la Biblia dice que el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos es dado. Así que cuando yo busco a Dios y busco la llenura de su Espíritu, el Espíritu de Dios viene a mi espíritu y hace que yo sienta, experimente y tenga la convicción de que Dios me ama, que es la necesidad que tengo que suplir para tener una salud emocional. Luego tengo una segunda necesidad, que es la necesidad de sentirme valioso. Es diferente a sentirme amado. Sentirme valioso tiene que ver con un sentido de ser digno, de tener dignidad. Hay personas que se dejan abusar, ultrajar, maltratar de otras, se dejan pisotear todo el tiempo porque han perdido la dignidad, han perdido la sensación de que ellas son valiosas. Son personas que viven unas vidas miserables y continuamente están siendo abusadas y ultrajadas. Y se han acostumbrado tanto a ese abuso y a ese ultraje porque piensan que no son dignas de ninguna u otra cosa. El Señor Jesucristo nos satisface esa necesidad de sentirnos valiosos cuando dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que debemos saber que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que somos valiosos. ¿Por qué somos valiosos en Cristo Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús nos devuelve la valía y la dignidad? Porque nos compra con su sangre, de tal manera que el precio que Él paga por nosotros es tan alto que hace que nosotros recuperemos nuestra autoestima, nuestro valor propio, nuestra valía, nuestra dignidad. El cristiano es digno porque Cristo lo compró, Cristo lo rescató, y eso nos habla de que fuimos hechos a imagen de Dios, y eso nos habla de que el Señor no escatimó entregar su vida y derramar su sangre para redimirnos, para rescatarnos. Somos valiosos para Él. Y la tercera necesidad es la necesidad de sentirnos competentes. Es otra necesidad. Es la necesidad de un niño de sentir que puede hacer las cosas, de sentir que puede desenvolverse. Muchos padres, sobre todo los padres sobreprotectores,
no satisfacen esta necesidad en el niño y los padres autoritarios y sobreprotectores generan un sentido de inseguridad y de incompetencia en las personas. Es decir, la persona siente que no sirve para nada. La persona siente que no puede lograr los objetivos, que no puede llenar las expectativas, que no puede alcanzar metas, que no puede alcanzar resultados y la persona siempre va a estar fracasando en todo lo que hace. Fracasando en todo, ¿por qué? Porque no satisfizo esa necesidad de sentirse competente, de sentir que puede. Esto tiene que ver con en nuestra infancia, cuando a cada ratico nos decían, cuidado que te vas a caer, cuando de pronto alguien, la niña le dice a la mamá, mami, yo quiero lavar los platos, y de pronto la mamá en su torpeza le dice, no, porque después los partes. Todo ese tipo de cosas en las que se generan una comunicación de no eres competente, no puedes con esto, ¿cierto? No vas a poder, no lo vas a lograr. Todo eso se genera en la infancia. Y pues con el paso de del tiempo, ese vacío queda ahí y nos va afectando. ¿Cómo trata el Señor con nuestras vidas cuando nos sentimos incompetentes? Bueno, hay una cantidad de versículos, pero escogí el más famoso, que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también el apóstol Pablo habló a los corintios y dijo, no que seamos competentes como para hacer alguna cosa por nosotros mismos, pero Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea que a través del Espíritu Santo recibimos dones, recibimos fortaleza, recibimos discernimiento, recibimos sabiduría, recibimos habilidades, recibimos destreza, recibimos una cantidad de cosas que nos hacen competentes. Pero repito, estas tres cosas que hay aquí es labor de la familia, labor de los padres. Nuestras familias deben ser fuertes, nuestras familias deben ser sólidas, porque allí es donde se gesta un individuo sano, un individuo que va a poder servir a la sociedad, que va a poder amar a los demás, que va a poder ser bendición para otros. Por eso es que la familia es importante, porque la familia determina quién es el individuo. Si nos encontramos con una cantidad de delincuentes, homosexuales, drogadictos, ladrones, etcétera, nos vamos a encontrar que detrás de ellos no hay un hogar, que detrás de ellos hay un padre que abandonó, una mujer que rechazó, un niño que iba a ser abortado, rechazo, maldad, perversidad, un niño abusado, un niño abandonado. Por ejemplo, esta mañana escuchaba una noticia de que hoy en Barranquilla encontraron a un niño de 9 años amarrado. Le dejaron un vaso con agua y lo amarraron de pies y manos. La policía fue como que advertida, como que el niño gritaba o algo así, y les tocó romper la puerta y todo, pero el niño lo tenían amarrado. O sea, ¿quién puede hacer eso? Hasta su mismo padre y su misma madre hoy hacen esas cosas. Entonces, cuando la familia se destruye el individuo. Para acabar con una sociedad hay que acabar con la familia. Ok, la familia está siendo atacada mortalmente por el enemigo. Sabemos que es por el enemigo, pero bueno, vamos a hablar en términos generales. La familia está siendo atacada a través del divorcio, las parejas no se entienden, no se comprenden, se enamoran de otros, dicen que hay incompatibilidad de caracteres, se viola el pacto matrimonial, no se tiene en cuenta para nada de lo que se juró en el altar, absolutamente nada de eso. La segunda herramienta del enemigo para destruir la familia es el aborto, ¿cierto? Cuando una mujer queda embarazada sin querer, y independientemente de que quede embarazada en una circunstancia no deseada, un embarazo es una vida que llega y es la forma como ella se convierte en madre. Y ahí va a haber como un esbozo ya de una familia. Y aunque no es el plan de Dios que sea así, de todos modos, un bebé en un vientre es algo que va a conformar un pedazo de familia, por así decirlo. Entonces, se está atacando a la familia, o sea, destruyendo la familia, legalizando el aborto.
Se está destruyendo la familia también tratando de legalizar el matrimonio homosexual, porque el matrimonio homosexual no hace familia, no hace familia, no hace hijos, no hace familia. Otra de las corrientes más fuertes para destruir la familia es el comunismo. ¿Y por qué el comunismo? Porque en el comunismo los hijos no son potestad de la familia, sino del Estado. En el comunismo los hijos tienen que ser educados por el Estado, le pertenecen al Estado y el Estado hace con ellos lo que quiere. Ya la familia no entra a determinar qué es lo que el niño va a pensar, qué es lo que el niño va a creer, no, sino que el Estado es el que juega eso. Eso es parte de las ideas del comunismo. El comunismo quiere destruir a toda costa a la familia. Lo que pasa es que las personas saben muy poco acerca del comunismo, solamente conocen lo que predican los comunistas, pero no conocen la historia, ni la ideología oculta, ni los propósitos que tiene el comunismo como tal. Y la quinta cosa, a ver, y esto es supremamente importante y aquí es donde quiero llegar, la quinta cosa que tiende a dividir y a destruir la familia es el sectarismo religioso. Y usted me dirá, ¿cómo así que el sectarismo religioso? ¿Qué quiere decir? No me estoy refiriendo a ninguna religión. Me estoy refiriendo a la manera como cada persona vive su religión, incluida la cristiana. Y de hecho vamos a hablar de la religión cristiana. De hecho vamos a hablar del cristianismo como tal. No lo llamemos religión, pero el cristianismo puede ser asumido como una religión y puede ser asumido como una religión sectarista. ¿En qué sentido? Bueno, la persona, si nosotros analizamos lo que sucede cuando nos volvemos al Señor, suceden cosas buenas. Pensemos en un creyente sincero y genuino que vive en una familia donde de repente no hay un buen vínculo afectivo entre sus miembros. Es una familia común y corriente, pero esa persona tiene una cantidad de vacíos y necesidades y de repente Cristo la llama, va a una iglesia, se convierte, ingresa a ser parte de una comunidad cristiana y comienza a sentirse amado, aceptado y valioso. Las tres necesidades que en su casa no se le han suplido, pero que en una congregación donde se pastoree sabiamente y donde los cristianos de verdad tengan amor, esa persona dentro de esa congregación se va a sentir amada, se va a sentir valiosa, se va a sentir competente, porque todas estas cosas provienen del Espíritu Santo y todas estas cosas se ministran a través de los miembros de la congregación. Entonces esa persona va a empezar a sentirse muy bien y muy a gusto con los hermanos, pero al mismo tiempo va a empezar a experimentar que en su familia y en su casa el rechazo, la discriminación, la apatía y cualquier otro sentimiento negativo que se haya caracterizado que haya caracterizado sus relaciones con su familia, se va a acentuar, se va a empeorar. Y ella se va a sentir menos identificada con su familia y más identificada con la iglesia. Y en ese momento su cristianismo, aunque es sincero, aunque es genuino, se convierte en sectarismo. ¿En qué sentido? En que comienza a mirar a su propia familia como a sus enemigos y comienza a alimentar una relación nociva con su familia, utilizando las mismas cosas que aprende en la iglesia, como el caso de que si mi familia es católica y yo ahora soy evangélica y comienzo a decirle a mis padres, a mi mamá, a mis hijos que son unos idólatras, que Dios los va a castigar, que la Biblia dice que lo que están haciendo es mal y se comienza a dar, en vez de una reconciliación con sus padres y con sus hermanos, se comienza a empeorar el cisma, la división que hay en ellos y comienzan a generarse relaciones de odio, relaciones de ataques, relaciones de agresiones verbales que no son la voluntad de Dios y que no tienen nada que ver con sufrir por causa del evangelio, sino que están ligadas a una mala concepción del evangelio
a un mal adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el fruto del evangelio como tal, lo primero que tiene que aprender una persona, lo primero que nos tienen que discipular es acerca del sermón del monte. Y lo primero que debe aprender un cristiano es a ser manso, a ser humilde, a poner la otra mejilla, a bendecir a los que lo maldicen, a ponerse en paz con todos, a no ofender a nadie. Entonces, si él asumiera el cristianismo tal cual, cristianismo puro, como el Señor Jesucristo lo diseñó, y no que lo asumiera con su legalismo religioso, sectarista, donde está condenando a los que no se han hecho cristianos como él, y donde comienza a llenarse de orgullo y de soberbia porque él tiene la verdad, pero los otros no tienen la verdad, y comienza una batalla campal en su casa. Allí el diablo está feliz y esa no es la voluntad de Dios. El diablo empieza a echar más carbón en el fuego y se divierte grandemente porque lo que sucede con la vida del cristiano, o lo que Dios quería que sucediera con ese cristiano, de que se volviera más manso, que se volviera humilde, que aprendiera a bendecir a sus enemigos, que aprendiera a saludar a los que no lo saludan, que aprendiera a hacer el bien y a orar por los que lo perseguían. Resulta que todo eso fue echado por tierra porque está lleno de un orgullo religioso, recalcitrante, condenador, donde señala y maltrata a su familia, y en vez de ganársela para Cristo con el testimonio de su conversión, con el testimonio de aquello que es tan escaso: humildad, mansedumbre, buenos modales, amabilidad, ternura, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Gentileza, primeramente en casa. Entonces, en la casa no ven eso. En la casa ven una persona que está asistiendo a un culto extraño, que lo está haciendo cada vez más fanático, cada vez más agresivo, cada vez más ofensivo, cada vez más condenador. Y eso es lo que el diablo quiere. Exactamente eso es lo que el diablo quiere. Por eso aquí dice: la religión siempre será una herramienta eficaz para dividir la familia. La religión siempre será una herramienta eficaz para dividir la familia. Una casa dividida no permanecerá. Acabamos de leer esto. Y es un principio divino. Cuando le dijeron a Jesús, en el texto que leímos de Lucas, tú expulsas los demonios por el poder del mismo, del mismo demonio. Y Jesús dice: no, si Satanás se vuelve contra sí mismo, él no permanecerá. Está diciendo, hay un principio, y es un principio que el diablo conoce, y esto es lo importante de este texto, que el Señor Jesucristo nos está diciendo que Satanás conoce un principio que es supremamente eficaz a la hora de destruir una persona, y es el principio de dividir. Divide y vencerás. Es la estrategia satánica por excelencia. Con esa estrategia, Satanás se enrola, se arremete contra el cristiano en el seno de su hogar para producir divisiones en sus casas. Con esa misma estrategia, Satanás ha acabado con congregaciones enteras, dividiendo. Por eso uno de los pecados que más condena la Escritura en el Nuevo Testamento es el divisionismo. El apóstol Pablo dice: a los que causan divisiones después de una y otra amonestación, expúlsalos de la iglesia, porque son los más peligrosos que hay, porque están actuando en un principio que es un principio satánico. Dividir es la estrategia satánica más eficaz. Dividir es la estrategia de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si se destruye la casa, repito, se destruye el individuo como tal. Esto es supremamente importante, y es hora de que nosotros examinemos nuestra casa y cómo estamos. Ahora, las divisiones en nuestra casa no son responsabilidad exclusiva del enemigo. No, no. El enemigo usa
ese carácter divisionista que hay dentro de nosotros para dividir la casa. Repito, el enemigo usa algunos aspectos pecaminosos que hay en nuestro corazón, que son aspectos divisionistas. ¿Por qué son aspectos divisionistas? Porque son aspectos que nos llevan siempre a la ruptura de las relaciones con las personas que nos rodean. Y esos aspectos son propios de la naturaleza caída. Y todos tenemos de eso. Aquí escogí 4: egoísmo, soberbia, rencor y enojo. Entonces no podemos decir, eso es lo que tiene mi hermana, eso es lo que le pasa a mi mamá, eso es lo que le pasa a mi papá, eso es lo que le pasa a mi tía, eso es lo que le pasa. No, no. Esto es lo que nos pasa a todos. Esto es parte esencial de la naturaleza caída. Y el egoísmo, la soberbia, el rencor y el enojo nos dividen, nos impiden permanecer en unidad con las personas que nos rodean, principalmente en nuestra casa. Y pienso que estamos en casa, pienso no, todos sabemos que estamos en casa por voluntad divina, por soberanía divina. Estamos en casa, hay asuntos que tenemos que resolver en casa. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces tenemos que arreglar nuestra casa, tenemos que ponerle atención a nuestras relaciones interfamiliares, si se puede decir así. El egoísmo, repito, es parte de la naturaleza caída. Vamos a buscar Filipenses 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo es la incapacidad de ponerme en los zapatos del otro. El egoísmo es la incapacidad de velar por las necesidades del otro. El egoísmo es una manera estrecha de ver la vida, donde yo nada más pienso en lo que me han hecho a mí, en lo que me negaron a mí, en lo que pasa conmigo. O sea, el egoísmo es vivir centrada en el yo, ya sea como en un rol de víctima o de victimario, pero estoy centrada en el yo. El egoísmo divide. La soberbia tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la altivez. La soberbia no permite que nos relacionemos correctamente con nuestra familia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, o sea, aquí ya no tiene que ver con jóvenes. Primero dice jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, o sea, todos, jóvenes, adultos, mayores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la soberbia no permite que nos relacionemos acertadamente con las personas que nos rodean. La soberbia nos aliena, nos separa y hace que seamos fastidiosos para los demás. Si hay algo que es fastidioso, es una persona soberbia. El rencor es la incapacidad de perdonar. Vivimos con la persona, nos relacionamos con la persona, pero no le hemos perdonado aquello que pasó. Marcos 11, 25 y 26. Es un pasaje que conocemos del Padre Nuestro. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, y este es el motivo por el cual pienso que este paréntesis es supremamente importante para nuestro taller de oración. Marcos 11, 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y
Hay una cuarta cosa y es el enojo. El enojo no tiene que ver con el temperamento, de que si usted es colérico y de pronto usted tiene una tendencia a reaccionar con rabia, al mal humor o algo así, ¿no? El enojo tiene que ver con un sentimiento guardado en el corazón de rabia, de rencor, un sentimiento de enojo que está ahí guardado permanentemente y que no se trata de su temperamento, sino de que usted guarda enojo en su corazón permanentemente. Efesios 4, versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire lo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que es otra manera de decir, no te acuestes enojado y amanezcas con ese enojo. Y dice, vuestro enojo, quiere decir que el enojo es algo nuestro, no tiene que ver con el diablo. Más sin embargo, dice más adelante, y no deis lugar al diablo. ¿Por qué dice eso? Porque una persona enojada, continuamente enojada, con un enojo guardado, le abre una puerta de su alma a Satanás. Y entonces Satanás sí puede entrar a ejercer una influencia en su vida por ese enojo que la persona no ha desechado. El ejemplo más propio de esto fue Caín, que se enojó con su hermano y precisamente por un asunto religioso, un asunto religioso. Abel fue a la iglesia y llevó una ofrenda y a Dios le gustó la ofrenda de Abel, pero a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Entonces fue por un tema religioso que Caín se llenó de rabia, de enojo y de odio contra su hermano y se convirtió en un asesino. ¿Pero por qué? Porque el día que él cogió rabia, ese día él debió dominar su enojo y él debió perdonar, pero no lo hizo, se acostó enojado. Y pasó otro día y continuó enojado. Y pasaron los meses y continuó enojado hasta que finalmente decidió asesinar a su hermano. Eso en cuanto al principio de división. ¿Cómo está tu casa? Aquí comienza el taller, entonces quiero que todos tomen bolígrafo, cuaderno y todos vamos a hacer este taller. Todos vamos a hacer el taller aquí porque después no lo hacen en su casa. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo está tu casa? Ya vimos lo que es una casa dividida. ¿Cómo está tu casa? ¿Hay divisiones en tu casa? Como por ejemplo que tienes dos hijos y uno de tus hijos se da más con el papá y el otro se da contigo. Eso ya es una división. Hay una inclinación en alguno de tus hijos hacia su padre o hay una inclinación en tu corazón hacia alguno de tus hijos. ¿Te parece que uno de tus hijos es mejor que el otro? Hay cierto favoritismo con respecto a unos hijos sobre los otros. El esposo y la esposa o el que hace el rol de padre y el rol de madre andan compitiendo el uno con el otro. La palabra casa va más allá de familia. Escuchen bien, la palabra casa va más allá de familia, porque la palabra casa incluye a todos los individuos que viven en tu casa, aunque no sean de tu propia familia. Esto quiere decir que si hay alguna persona que te ayuda con el aseo, esa persona hace parte de tu casa. Es un miembro más que pertenece a tu casa. Y si bien no es un miembro de tu familia de sangre, es miembro de tu casa. Esa persona tiene favoritismo o uno de los miembros de la familia la trata bien y otro la trata mal. Hay personas que están de acuerdo con ella y hay otras que están en contra de ella. Ella te habla mal de algún integrante de la familia, es decir, hay bandos en tu casa. Hazte esa pregunta. En tu casa hay bandos, hay integrantes de tu familia que tú dices, estos son del bando mío, pero hay otros que tú dices, son del otro bando, del bando de mi esposo o del bando de mi mamá, porque vives con tu mamá, o del bando de mi cuñada, porque yo, o
sea, hay bandos en tu casa. Hazte esa pregunta. ¿Cómo está tu casa? ¿Hay unidad en tu casa o hay división? Yo creo que eso es algo que se contesta facilito y rapidito. Pero ahora vamos a contestar otras preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿cómo está tu casa? ¿Dividida o unida? Solamente hay dos respuestas. Coloca en tu cuaderno, ¿cómo está tu casa? ¿Dividida o unida? Solamente hay dos respuestas. Si está dividida, colocas dividida. Si está unida, colocas unida. Aquí las preguntas van a ser claras, contundentes, crudas un poco y difíciles. Por eso dije, traigan su cuaderno personal. Segunda pregunta, ¿estás haciendo algo por la unidad de tu casa? Esta es una pregunta muy personal. ¿Estás haciendo algo por la unidad de tu casa? Pero no me refiero a las responsabilidades que tú tienes dentro del rol de tu casa. O sea, tú no puedes decir, sí, yo hago el aseo todos los días o hago todos los días la comida. No, esas son parte de las obligaciones que tú has adquirido. O no puedes decir, bueno, yo trabajo y yo pago el arriendo, yo pago la luz, yo pago el gas, yo pago el teléfono, yo pago la hipoteca, yo pago el predial, yo pago... No me refiero a eso. Estás haciendo algo por la unidad de tu casa, me refiero a algo específicamente que haya en tu corazón para unir lo que está dividido. Te pongo un ejemplo. Cuando hay dos personas peleadas, miembros de tu familia, ¿tú qué haces? ¿Buscas de qué lugar ponerte o buscas la manera de que se reconcilien y se acabe la pelea? ¿O te sitúas del lado de una de los dos y comienzas a darle carbón para aumentar la pelea? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás haciendo algo por la unidad de tu casa? ¿Sí o no? Contestas sí o no. Si estás haciendo algo por la unidad de tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿De qué manera estás contribuyendo para que en tu casa no haya bandos ni divisiones? ¿De qué manera? Piénsalo y anota la pregunta. Si no tienes una respuesta clara ahora, puedes pensar qué vas a hacer. Si no tienes ninguna respuesta clara es porque no estás haciendo nada. O sea, si yo te hago esta pregunta, ¿estás haciendo algo por la unidad de tu casa y tú no tienes cómo responder? Entonces tú no estás haciendo nada. Realmente no estás haciendo nada. Anota la pregunta y ponle pendiente. ¿Qué es pendiente? Significa que tienes que comprometerte a buscar una estrategia para trabajar por la unidad de tu casa. Una estrategia clara, clara, clara. Tú verás qué estrategia puede ser. Más adelante de pronto te van a venir ideas. ¿Entiendes que la división en tu casa te destruye a ti mismo, te disminuye como persona y no es la voluntad de Dios? Repito la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Entiendes que la división en tu casa te destruye a ti mismo, te disminuye como persona y no es la voluntad de Dios? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si tú haces parte de un bando en tu casa, probablemente tú estés engañada por el enemigo, pensando que si tú ganas una discusión, vas a crecer como persona. Que si tú ganas una pelea, vas a lograr algo en ti, algo bueno en ti. A ese punto, a ese esquema mental es al que estoy apuntando. Repito, ¿tú crees que si tú logras convencer a las demás personas de que tú tienes razón en cuanto a algo por lo cual se discute continuamente en tu casa, entonces tú vas a ser grande o tú vas a lograr algo ganando una discusión, subiendo más la voz, imponiendo tu voluntad? ¿Piensas que tú vas a lograr algo si consigues que todo el mundo haga lo que a ti te parece, aún en contra de lo que ellos piensan? Por eso repito la pregunta. ¿Has entendido hasta este momento que la división en tu casa te destruye a ti mismo, te disminuye como persona y no es la voluntad de Dios? Bueno, continuemos. Hay más preguntas.
Estas son 6 preguntas que las pueden copiar. Igual vamos a enviar el material, pero lo que queremos es que hagamos el taller de verdad. Pregunta número 1. Estas son más específicas. Piensen bien y anoten. Número 1. ¿Manejas un lenguaje ofensivo y autoritario con tu familia? ¿Manejas un lenguaje ofensivo y autoritario con tu familia? ¿Sí o no? No hay tintas medias. Si lo haces a veces es un sí, si lo haces, si lo manejas. Repito, manejas un lenguaje ofensivo y autoritario con tu familia. El tono de la voz tiene mucho que ver, No sé si se acuerdan de un himno que decía gobierna tu voz. Es muy lindo ese himno. Manejas un lenguaje ofensivo y autoritario con tu familia. Segundo, ¿qué cosas haces para bendecir tu familia que no sean tus obligaciones? ¿Qué cosas haces? Es decir, ¿hay algo que haces para bendecir tu familia y que no es tu obligación? Tercera pregunta, parecerá tonta, pero es supremamente importante. ¿Todavía comen juntos? ¿En tu casa se comen juntos o en tu casa cada uno llega, se hace su comida y se va? No hay mesa servida en tu casa, no hay horario para respetar la cena. Una de las cosas más importantes que se le tiene que inculcar a los hijos es que respeten la cena. Si no pueden respetar el almuerzo, porque el colegio, la universidad, el trabajo, pero tiene que haber una hora en que la familia se reúne y esa hora tiene que ser sagrada. ¿Y qué más que la hora de la cena? ¿Hay cena de noche en tu casa? ¿Todos van a la mesa y comen en paz? ¿O eso ya murió? Eso es importante. Todavía comen juntos. Un valor que se está perdiendo. El valor de sentarse juntos a la mesa. Y eso parece insignificante, pero eso produce muchísima unidad y fraternidad en la familia. Comer juntos en la mesa a la misma hora y en paz es una de las cosas que más sustenta la unidad familiar. Después de la oración juntos, por supuesto. ¿Ven algún programa juntos o cada uno tiene su televisión y cada uno tiene sus propios gustos y cada uno se ve su propia película? No sé qué grado de autoridad tengas en tu casa, pero si tienes autoridad, tienes que solucionar ese problema. ¿Ven algún programa juntos? La televisión está dividiendo mucho a la familia y muchas veces hay padres que no tienen ni la menor idea cuáles son los programas que ven sus hijos. Quinto, ¿te sientes a gusto en casa o anhelas irte pronto? ¿Te sientes a gusto en tu casa o anhelas irte pronto? Y sexto, ¿eres más feliz en tu trabajo que en tu casa? Sexto, ¿eres más feliz en tu trabajo que en tu casa? Eso es supremamente importante. Estas preguntas son claves para mirar si en tu casa hay algo que tienes que arreglar. ¿Eres más feliz en tu trabajo que en tu casa? ¿Sí o no? Piensa en la pregunta. Piensa detenidamente en la pregunta y eso va a arrojar un resultado que tiene que ver cómo está tu casa. ¿Cómo está tu casa? Eso es importante porque ahora todos estamos en casa. Todos estamos en casa y hay cosas que arreglar. Eso fue lo que el Señor me inquietaba hoy en la madrugada. Hay cosas que arreglar. Si no arreglas tu casa, recuerdo el Señor alguna vez le habló al rey Ezequías para informarle que se iba a morir, que ya venía a recogerlo, que iba. Y lo primero que le dijo Dios fue, ordena tu casa, porque vas a partir. Ordena tu casa.
Y no tiene que ver con ordenar los muebles, tenía que ver con ordenar las cosas de tu casa. ¿Has ordenado tú tu casa? ¿Eres más feliz en tu trabajo que en tu casa? Bueno, aquí encontramos una tabla. Esta tabla es un poquito más compleja. Entonces, pueden hacerla en su cuaderno. Ahí tracen 5 columnas. 5 columnas. En la primera columna van a colocar nombre. En la segunda columna, parentesco. Imagínense que están jugando a stop. Nombre, parentesco. En la tercera columna van a colocar hostil, ofensiva. Hostil, ofensiva. En la cuarta columna van a colocar indiferente, lejana. Y en la quinta van a colocar amable, afectiva. ¿Qué vamos a buscar con esto? Lo que dice aquí. En la siguiente tabla vas a evaluar el tipo de relación que sostienes con las personas que viven en tu casa. Coloca una cruz en la columna que mejor describa esa relación. Por ejemplo, yo vivo con Alberto, vamos a suponer, Alberto, coloco aquí Alberto. Parentesco de Alberto, Alberto es mi papá. Alberto, parentesco, papá. ¿Qué tipo de relación tengo con Alberto, mi papá? De estas 3 columnas que hay aquí, ¿cuál es la que mejor describe la forma como me relaciono con Alberto, mi papá? Hostil, ofensiva, indiferente, lejana, fría, o sea, llegó, ya. O amable, afectivo. Hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Hostil o ofensiva. No le hablas, lo mira feo, te quitas de por ahí. O si interactúas, es siempre una pelea o una discusión. Indiferente o lejana, a duras penas hablas. Saludas como por protocolo, pero lejano. O la tercera, amable, afectiva. De estas 3 tipos de relación, ¿cuál es la que más describe cómo te relacionas con Alberto, tu papá? Si es hostil o ofensiva, colocas una cruz aquí. Si es indiferente o lejana, colocas una cruz acá. Si es amable o afectiva, colocas una cruz acá. Es facilito. El nombre de la persona, el parentesco y una cruz en una de estas 3 columnas según como sea tu relación. Y así haces con todos los que viven en tu casa, incluida la persona que los ayuda en los oficios. Todos los que viven en tu casa, no importa qué parentesco tengan. Es decir, de pronto hay una persona pensionada en tu casa y se llama Claudia. Claudia es la amiga de tu hermana que estudia aquí porque, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente puedes colocar aquí hospedada o puedes colocar aquí inquilina, como la quieras colocar. No hay parentesco alguno. Si es una persona que es amiga tuya y está viviendo en tu casa, porque colocas aquí amiga, ¿cierto? Pero lo importante es que identifiques qué tipo de relación tienes. Y quiero dejar un ratico para que ustedes hagan esto. Imagínense en una hoja como si estuvieran jugando stop, ¿cierto? Si viven con mucha gente, pues se van a demorar más, no importa, pero hay que hacerla. Esta es la primera tabla y les voy a dejar aquí unos 3 minutos, 3, 5 minutos para que la copien y la llenen. No hay que pensar mucho porque esas son cosas diarias. Entonces usted tiene que saber con quién vive y el nombre de las personas con quien vive. El parentesco, que son suyos. El tipo de relación, una cruz en la columna que corresponda. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Hay unas listas que son muy largas, pero hay otras que son muy cortitas. Bueno, los demás, bien, 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 excelente, bien, ok. Bueno,
falta una tabla más, una tabla. Voy a volver a compartir pantalla otra vez para que miremos la tabla siguiente. Bueno, miren esta. Vamos a entenderla muy bien. Dice, en la siguiente lista vas a poner una cruz en lo que cada uno de los miembros de tu familia o de tu casa, o sea, las mismas personas de la tabla anterior. Pero ahora, ¿qué vamos a marcar con una X? Vamos a marcar lo que esas personas nos piden o nos reclaman. Ojo, ¿qué es lo que vamos a marcar? En cada relación conflictiva, donde hay una discusión, en medio de esa discusión, cada uno reclama lo que el otro piensa que le debe. Es decir, es que tú no me tienes en cuenta, es que tú no me consideras, es que tú no me escuchas, es que tú no me ayudas, es que tú, ¿qué es lo que la otra persona con la que no está bien la cosa reclama? Ahora, de pronto usted no tiene un problema grave, pero hay unas discusiones repetitivas que tienen que ver con una problemática en particular, que es siempre el florero de Llorente, siempre es el motivo que desencadena las discusiones. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tabla es ponerle una cruz a lo que hay aquí, que es lo que la persona con la que discuto en mi casa me pide o me reclama. Entonces, nuevamente, en la primera columna colocamos otra vez los nombres de las personas con las que vivimos en la casa, y eso incluye a todos, familiares y no familiares. Colocamos el nombre de todas las personas que habitan en mi casa y vamos a colocar una cruz en lo que esas personas me piden a mí o me reclaman a mí. Por ejemplo, me piden que las atienda, me piden que las escuche. Esas personas alguna vez se han quejado y me dicen, lo que pasa es que no se puede hablar contigo. Usted ha escuchado palabras que dicen, lo que pasa es que contigo no se puede hablar. Ojo con lo que estamos diciendo. Nos estamos examinando cada uno de nosotros, no estamos examinando al resto de la familia, nos estamos examinando nosotros. Cuando discutes con alguna persona, la persona te dice, es que tú no me escuchas, es que contigo no se puede hablar, es que si tan solo me prestaras atención. Si eso sucede, marque una cruz en esta columna. Segunda columna. La persona con la que usted discute, tiene problemas, dificultades, le reclama que lo ayude en los quehaceres de la casa, ayuda doméstica o ayuda económica. Ojo, este es uno de los problemas de los integrantes de la familia. Ayuda doméstica, ayuda doméstica. Vamos a hacer un alto aquí porque esto, yo sé que en este momento todo el mundo dijo, ay, pastora, ya llegó al punto donde tenía que llegar. Esto está destruyendo la familia. ¿Y esto qué significa? Egoísmo. Significa que hay egoísmo en algunos miembros de la familia. Hay una persona que está corriendo con tener la casa arreglada y nadie más la ayuda. A ver, ojo, hay roles dentro de las familias, hay roles. Dios estableció roles. Hay un rol para el esposo, para el varón. Él tiene que sustentar económicamente la casa y la esposa lo ayuda. Y la esposa lo ayuda. Así como el hombre es el encargado de traer el mantenimiento a su casa, el hombre es el encargado de pagar todo en la casa, la esposa es la encargada de ayudarlo, es decir, que ella puede eventualmente trabajar y con su trabajo ayudar a que el esposo cubra con todas las responsabilidades de la casa. Ojo, ojalá que todas las familias me estén escuchando, pero el rol y la responsabilidad de cubrir, de pagar, de sostener, es del hombre. La mujer lo que hace es
ayudar. La mujer lo que hace es ayudar. El hombre debe trabajar, debe producir y la mujer puede ayudar. Puede ayudar haciendo pudines, puede ayudar haciendo almuerzos, puede ayudar con un trabajo que ella también tenga, puede ayudar, pero ella ayuda a la parte económica. Ahora, el rol de quién tiene la casa arreglada es de la mujer, pero el hombre también debe ayudar. La responsable de la casa es la mujer, de tener la casa arreglada, de la alimentación, del mercado, de preparar la comida. Ese rol es de la mujer, pero el esposo también ayuda. ¿Qué sucede en una casa cuando los dos trabajan en el mismo horario, en la misma intensidad? Escúchese bien, cuando los dos trabajan en la misma intensidad de horario, trabajo secular afuera, ¿qué sucede? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? No necesito responderlo yo. Pregunto, si los dos salen y tienen el mismo horario laboral y tienen las mismas cargas laborales, ambos, los dos, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de arreglar la casa? Por justicia es de ambos, por igual, de ambos por igual. 50% y 50%. ¿Por qué? Porque el hombre está trabajando y la mujer también está trabajando. Porque el hombre se cansa y la mujer también se cansa. Aquí hay un aspecto que tenemos que sentarnos porque se está cometiendo injusticia doméstica, ya sea con el hombre o ya sea con la mujer. Pero nos tenemos que sentar y cada uno tiene que sentarse a preguntarse, ¿estoy siendo justo con mi esposa, con mi esposo, con mi mamá, con mis hijos? ¿Estoy siendo justo? Mientras un miembro de la familia madruga a trabajar, a preparar la comida, a alistar todas las cosas, hay otro que está durmiendo y puede estar ayudando. Esos son problemas de injusticia y esta injusticia, como toda injusticia, genera enojo y el enojo genera contienda y la contienda genera división. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar yo, hay comportamientos de injusticia, incapacidad para ponerme en los zapatos del otro, para mirar la rutina del otro, para entender al otro, para valorar al otro. Hay un abuso de parte de uno de los miembros de la familia con respecto a otro. Es decir, hay una persona que se siente abusada porque tiene una recarga de trabajo mientras el otro ve televisión o duerme. Esas son señales de injusticia doméstica. Entonces, cuando usted discute con algún miembro de su familia, le dicen, es que tú no ayudas económicamente en nada, es que tú no aportas nada, entonces usted coloca una cruz acá. O es que tú no me ayudas en nada y yo tengo todo el peso de mantener la casa ordenada sobre mis hombros y nadie me ayuda, entonces ponga una cruz ahí. Ayuda doméstica o ayuda económica. Tercera columna. ¿Alguna vez le han pedido a usted respeto? ¿Alguna vez le han dicho, me haces el favor y me respeta? Es porque sus palabras están siendo ofensivas y usted está faltándole el respeto a la persona. ¿Alguna vez le han dicho, respétame, compréndeme, ¿cierto? Si eso ha pasado, coloque una cruz. ¿Quién se lo ha dicho? De los miembros de su familia, ¿quién le ha dicho, por favor me respetas, por favor compréndeme, es que tú no me comprendes? Entonces coloque una cruz. Así usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso no importa. Lo importante es que a usted le han dicho que debe respetar. Si a mí me han dicho que debe respetar, no, pero si no lo estoy falando, no. Si a mí me han dicho que debo respetar es porque la otra persona se sintió irrespetada. Tengo que colocar la cruz así no esté de acuerdo.
Si la otra persona me dice no me comprendes, tengo que colocar la cruz. Es lo que la otra persona diga, no es lo que a mí me parece. Es lo que la otra persona me está pidiendo. Ahora, ¿alguna vez la persona me ha pedido tiempo de calidad? O sea, la persona me ha pedido que lo lleve a cine, que la lleve a pasear, que la lleve a comer, que vean juntos un programa. ¿Alguna vez la persona ha pedido tiempo de calidad? Eso se llama tiempo de calidad. Si alguien de su familia le ha pedido a usted tiempo de calidad, su hijo le ha dicho, mami, podemos jugar. Su niño se le ha acercado para decirle, mami, podemos jugar a la cocinita, o mami, podemos jugar a las muñecas, o mami, me puedes leer un cuento. Le han pedido tiempo. No importa que usted diga, pero lo que pasa no importa. Si le han pedido tiempo de calidad, coloque que su niño Javier, de 5 años, le ha pedido que le lea un cuento y usted nunca se lo ha podido leer porque no tiene tiempo, porque está agotado, porque está cansado, porque es imposible, no importa, pero se lo ha pedido. Entonces coloca una cruz aquí, tiempo de calidad. Y por último está la columna de responsabilidad. Esta última columna, que de pronto está tapando la imagen, es responsabilidad. ¿Alguna vez le han pedido a usted que asuma responsabilidades? ¿Alguna vez le han dicho que usted es un irresponsable? ¿Alguno de los miembros de su familia lo ha calificado de irresponsable o le ha reclamado que usted no cumple con su responsabilidad? Coloca una cruz aquí, según lo que le haya dicho el miembro de su familia. Este cuadro es supremamente importante. Y repito, no se hace con base en lo que a usted le parece, sino que se hace con base en lo que las demás personas que viven a su alrededor le han pedido. Bueno, no sé qué hora es, le voy a dar un tiempito para que lo llene. Está tarde, pero como no hay carrera, no tienen que coger el bus. Ok, ya todos terminaron. Levanten la mano los que terminaron. Ok, bueno. Entonces, la idea es que en su cuaderno, en su libreta, ustedes tengan eso bien contestado, claramente contestado. Y yo le voy a pedir que lo comparta o lo socialice con otra persona. Es decir, vamos a armar parejas, no los mismos con las mismas, sino vamos a armar parejas, por ejemplo, dos hermanas, dos hermanos, o sea, cada uno de los varones busca a otro varón y lo comparte. Es decir, qué está sucediendo y qué está pasando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer equipos de a dos para socializarlo. No lo vamos a hacer aquí, usted lo va a hacer, puede ser mañana o puede ser el viernes, pero la idea es que lo hagamos. Es decir, vamos a mirar, no sé cómo hacer para mirar todos los que estuvieron acá hoy, los participantes. Aquí dice que hay 24. ¿Cómo haríamos para mirar que tuviéramos los nombres de todos ellos? Voy a ver si los anoto, porque aquí no hay listado, porque la entrada fue sin sala de espera. Bueno, hermanos, ya tengo la lista de todos los asistentes. Entonces vamos a mirar cómo armamos parejas, ¿cierto? Parejas como por decir Harold y Osvaldo. Entonces, ustedes dos van a socializar las tablas y las preguntas. ¿Para qué? Para que tengamos una oportunidad de confesar nuestras fallas los unos a los otros, decir yo estoy fallando en esto o a mí me dicen esto pero yo pienso esto, y que podamos ver la perspectiva del otro. Entonces así vamos a ser parejas. Con el listado que yo tengo, porque como de repente no puedo, con el listado que yo tengo vamos a hacer las parejas, y como la verdad que la mayoría todos somos integrantes de la iglesia aquí y los otros pues son amigos bien allegados, no va a costar mucho trabajo hacer esas parejas. Hacemos las parejas ahora que les mandemos el material, o sea, la clase grabada, le vamos a mandar a cada uno con quien le toca,
para que se pongan en contacto en parejas y cada uno pues socialice la tabla y diga, estas son mis fallas, estas son mis falencias, y oremos los unos por los otros. Esa es la idea, y no que eso quede así guardado, sino que eso se convierta en una carga que podamos llevar con otra persona, ya, porque vamos a trabajar con la familia, pero es de verdad, no es una cosa de que, ay, sí, vamos a hacerlo así, es de verdad, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Entonces, nada, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos muestre nuestros errores, nuestras fallas, nuestras falencias, y que nos dé un corazón sensible para mejorar. Padre que estás en los cielos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque tenemos una familia, Señor. Gracias porque tenemos una familia. Te doy gracias porque no estamos solos, Señor. Y aún te doy gracias por las hermanas que están solas, Padre, pero que son parte de nuestra familia, Señor. Hoy quiero darte gracias, Padre, por Gabriela, por Maribel, Señor, y por todas aquellas que de pronto sus familias son muy pequeñitas o de pronto no las acompañan en la fe, pero ahí están, Señor. Te doy gracias por todas las familias, porque cada persona que está aquí conectada tiene una familia, Señor, una familia que tú le has dado, que de una u otra manera se aman, Padre, pero que de repente no saben hacerlo bien. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús sabiduría, te pedimos inteligencia, Padre. Hay un dicho que dice que para que haya una pelea se necesitan dos. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a cortar con todo comportamiento nocivo, destructivo, contencioso, Señor. Ayúdanos a cortar, Padre Santo, con inclinaciones aún, Padre Santo, inclinaciones naturales de nuestro carácter, de nuestro temperamento, Señor, con patrones adquiridos por nuestros familiares, Señor, con modelos de conducta equivocados, Señor, con los que crecimos. Ayúdanos a ser libres, Señor. Fuimos libertados por ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a deshacernos de esos patrones de hostilidad, de frialdad, de indiferencia, Padre, de falta de gentileza, de falta de amabilidad, Señor. Ayúdanos a deshacernos de esos patrones hostiles, Dios. Ayúdanos a deshacernos del orgullo, Padre. Ayúdanos a deshacernos del egoísmo, ayúdanos a deshacernos del rencor, Padre, ayúdanos a deshacernos, Padre, de las palabras hirientes, de las palabras ofensivas, del tono autoritario, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendiga, Señor. Derrama de tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre. Oramos por nuestra familia, oramos por los matrimonios, Señor. Oramos por los que tengan crisis en esta hora, para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, para que tú alumbres su entendimiento, para que, Señor, cada uno de nosotros podamos ver nuestros errores, nuestras falencias, Padre. Ayúdanos a amarnos con sabiduría, Señor. Ayúdanos a amarnos de hecho, de verdad, Padre Santo. Enséñanos a hablar palabras alcanzadas, Señor. Ayúdanos a ponernos en los zapatos del otro, Señor. Ayúdanos a mirar el trabajo del otro. Ayúdanos, Padre Santo, a ser productivos, Dios del cielo, a extender nuestras manos y bendecir a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, que vienen cansados, que vienen agotados. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Restaura nuestra familia, restaura nuestros hogares. Padre, te pedimos por las personas que no se conectaron, te pedimos por las familias que necesitan este mensaje, que necesitan hacer este taller, Padre. Te pedimos, Dios del cielo, que ellos lo puedan hacer en sus casas. Te pedimos que inquietes
bendices cada hogar, cada familia, Señor, para que hagan el taller, Señor. Te pido por todas estas familias que están siendo golpeadas por el enemigo. Te pido por los matrimonios que están resquebrajados, que están, Padre Santo, devastados, Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. Restaura, Padre, el amor en el corazón de las esposas, restaura el amor en el corazón de los esposos. Señor Dios, restaura los matrimonios, restaura la familia. Padre, haz volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, Señor. Que haya sanidad en los corazones, que haya paz, que haya gozo, Señor, que haya perdón, que haya reconciliación. Espíritu Santo, derrama un bálsamo de amor en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sella todo matrimonio con tu Santo Espíritu, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sellamos toda relación aquí, Padre. Oh, Padre, que un manto de amor los cubra ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu favor sea sobre ellos. Padre bueno, Padre Santo, te damos gloria, Señor, te alabamos. Tu nombre es precioso, tú eres glorioso, tú eres bendito por los siglos, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, suprema adoración. Tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres el todopoderoso, Padre bueno. Sánanos, te lo pedimos, sánanos, Señor. Sana nuestros corazones, Señor. Renunciamos a la queja, renunciamos, Padre Santo, a palabras de odio, a palabras ofensivas, Dios. Renunciamos a todas estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Dios amado. Te bendecimos, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.